Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro, por acudir a esta comparecencia. Desde nuestro grupo parlamentario le deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa que afronta como ministro del área de Industria, Comercio y Turismo. Lo primero que querría hablar es acerca del estado de la cuestión del nuevo proyecto de ley de industria. Sabemos que el pasado 27 de julio la anterior ministra Reyes Maroto presidió la reunión del Foro de Alto Nivel de Industria Española, donde se aprobó las bases del Pacto de Estado para la Industria, y a este respecto querría saber, siendo una demanda de los agentes sociales, los sindicatos y, lógicamente, las fuerzas políticas, en qué punto se encuentra el Pacto de Estado por la Industria que propone las bases y líneas estratégicas para esta nueva ley, sobre todo los ejes principales que abordan cuestiones como sostenibilidad, la digitalización, la innovación, el capital humano y la formación, la financiación, la energía, la logística y la internacionalización de la industria. ¿Tiene usted conocimiento de en qué punto se encuentra el Pacto de Estado? ¿Hay alguna novedad? ¿Se tiene pensado darle un nuevo impulso previo al trámite parlamentario? En segundo lugar, una cuestión que sospecho nos preocupa a todos y todas es sobre los ajustados tiempos que tenemos para la aprobación de esta ley, ya que aún no ha salido el Consejo de Ministros. ¿Qué tiempos tenemos para los trabajos del proceso legislativo de esta nueva ley? ¿Cree que es viable sacarla adelante antes de que termine esta legislatura? La siguiente cuestión que le traemos desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos es la que ya le planteamos hace algunas semanas en este mismo foro al secretario general de Industria, el señor Blanco, y que en su réplica dejó sin responder. Estamos hablando, señor ministro, sobre la posición del Ministerio al realizar una regulación profesional encubierta en el nuevo proyecto de ley de industria que aparta con normas con rango de ley a través de las definiciones 28A y 28B de su anexo de la participación activa del 50% de los ingenieros oficiales españoles, quedando reservadas las actividades reglamentarias a colectivos muy concretos. Cualquier instalación o equipo que sea diseñado por ellos y que esté sujeto a reglamentación industrial no podrá ser puesto en servicio. Como le demostré al señor secretario general de Industria, estas competencias no corresponden al Ministerio de Universidades, ya que así se manifestó por escrito a una pregunta realizada al respecto. Las competencias en esta materia son exclusivas de su ministerio, según la actual ley en vigor, artículo 12.d, y según el propio proyecto de ley de industria que se propone, como bien aclara el artículo 3, apartado B. Las profesiones reguladas en el ámbito de la ingeniería en España son únicamente y de manera exclusiva, como establece el anexo, definiciones apartados 28A y 28B, ingenierías técnicas, industrial, aeronáutica, de minas, agrónoma, forestal, de telecomunicaciones, de caminos, canales, puertos, de obras públicas y naval. ¿Sabe qué ocurre, señor ministro? Los ingenieros industriales no es que sean mejores profesionales o estudien algo distinto que el resto de los compañeros y compañeras. Es que en 1935 solo existía ese título de ingeniería de ámbito industrial. En definitiva, tenemos la anomalía de que hay 8 ingenierías en España que están reguladas, por tanto, colegiadas y habilitadas para poner en marcha y firmar proyectos. Las decenas de grados y másteres en ingeniería restantes impartidas en las universidades españolas no pueden firmar proyectos, no pueden en España. Al mismo tiempo, su ministerio les reconoce las cualificaciones profesionales y les habilita para el ejercicio profesional de ingeniero industrial a títulos obtenidos en otros Estados miembros de la Unión Europea, que comparten el mismo plan de estudios que los títulos españoles, a los que el ministerio discrimina y relega a trabajos de menor cualificación. Estamos hablando de ingenieros en automática y electrónica industrial, en mecatrónica y robótica, ingenieros químicos, de organización industrial, de la energía e ingenieros informáticos, entre una lista mucho más extensa. Todos del ámbito industrial, antiguas especialidades del título de ingeniero industrial con una sólida base común y que dota de capacidad técnica suficiente para la interpretación e implementación del contenido de los reglamentos de seguridad industrial. Nuestros ingenieros tienen que irse al exterior para firmar proyectos, mientras que nosotros nos traemos a ingenieros con idéntica titulación de Francia o Alemania para que firmen los proyectos aquí. Pues bien, señor ministro, creo que se debería reflexionar en lo que supone la acción de un Gobierno que perpetúa que con nuestros impuestos estemos invirtiendo cada año 1.600 millones de euros en formar a ingenieras e ingenieros que no tienen atribuciones profesionales.
Más de la mitad, el 57% de las alumnas y alumnos matriculados actualmente no dispondrán de atribuciones profesionales. Son ingenieras e ingenieros a los que se les permite trabajar en toda Europa en plena capacitación, excepto en su país. Estamos desaprovechando a nuestro alumnado más brillante, el mayor talento de nuestras juventudes, pagando con nuestros impuestos su formación y después expulsándole de España. En definitiva, señor ministro, y con esto quiero que entienda la importancia de este asunto para mi grupo parlamentario, estando en víspera, como estamos, de campaña electoral, esto se convierte para muchos en una travesía, un símil de la distopía. De esta distopía se describe en el Antiguo Testamento. Me refiero a cuando el pueblo de Israel, tras haber estado esclavizado en Egipto durante siglos y cruzar el Mar Rojo, estuvo condenado durante 40 años en el desierto, hasta que al final cruzó el Jordán. Y ya ha llegado la hora de cruzar ese río. Desde el decreto del Gobierno franquista de 148-1969 hasta hoy, la mitad de los ingenieros e ingenieras de este país siguen vagando por el desierto, apartados del ejercicio y acceso a puestos públicos de ingenieros. No pueden opositar tampoco. No son técnicos competentes, no tienen firma, no tienen visado, no tienen colegio. En consecuencia, señor ministro, ¿va usted a pasar a la historia industrial de España como el protagonista que hizo justicia con los miles de ingenieras e ingenieros españoles no regulados? ¿O como el responsable de que cada vez tengamos menos ingenieros trabajando aquí porque no les queda más remedio que exiliarse para poder trabajar con las plenas capacidades profesionales que merecen? Pregúntele a las grandes empresas e industrias. No hay ingenieros suficientes en España ahora mismo. ¿Va usted a enviarnos las atribuciones de las nuevas titulaciones del ámbito industrial para incluirlas en las profesiones ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial que son tuteladas desde su ministerio? Trae bajo el brazo la nueva ley de industria, incluya la disposición adicional y hágala creíble. ¿Va su grupo parlamentario a simplificar la definición de las personas técnicas tituladas competentes y circunscribirla al conjunto de títulos universitarios de ingeniería y arquitectura? No existe la restricción que plantean 24 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Como decía, pasa a la historia como el ministro de Industria que permitió a todos los ingenieros e ingenieras españolas poder hacer uso de capacitaciones plenas de sus estudios y haga justicia y reparación con esas miles de personas. Sea patriota, en España no nos sobra talento, lo necesitamos aquí. Y termino con esto. Me ha dicho un pajarito que la portavoz de la Comisión del Grupo Popular, la señora Moraleja, le ha dicho al Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunidad Valenciana que su grupo tiene interés en apoyar el cambio legislativo de las ingenierías reguladas. Bienvenida al barco, señora Moraleja. Desde Unidas Podemos llevamos 6 meses trabajando en este tema. Espero que cuando pasen las elecciones no tengan amnesia sobre el asunto. Muchas gracias. Invoque solamente Muchas gracias, argumentos de autoridad y no pajaritos y no de ocasión a que tenga que darle la palabra. Por alusiones, presidente, solicito la palabra.